es necesario dentro de las estructuras sociales. Y entonces llevo ahora mismo por lo que serían 6 años. ¿Cómo has visto el país en todo este tiempo, en este año? Pues la verdad que he visto que hay un avance, pero también se han generado ciertos conflictos porque hay dialécticas internas. Un proceso de cambio no se lleva fácilmente, ¿no? Es decir, las dialécticas entre movimientos sociales y el gobierno tienen que estar ahí. Lo importante siempre es esas dialécticas solucionarse con el máximo consenso. Entonces, el hecho de participar movimientos sociales hoy en día en las estructuras del Estado es algo que Bolivia ha avanzado muchísimo, ¿no? Y sobre todo, lo que se puede decir que ha tenido una revolución jurídica, porque ha habido un cambio, ¿no? Desde su nueva constitución tenemos que tener en cuenta que el 2010 ha sido un año de aprobación de más de 80 leyes, ¿no? Y leyes orgánicas muy importantes. Y eso es algo que hay que destacar en el proceso de cambio que vive Bolivia. Destacamos lo bueno. ¿Qué nos falta, según tu punto de vista periodístico? Sí, faltar. Yo creo, por ejemplo, que se ha empezado, ¿no?, con el tema de la educación. En el tema de si utilizamos el concepto de revolución, la educación es necesaria, ¿no? Se ha aprobado la ley Avelino Signani, se aprobó en diciembre, pero es necesario que un pueblo, ¿no?, para llevar tenga también conciencia, ¿no? No hace falta que solamente sea una élite, porque a veces eso puede generar unos choques, ¿no?, entre pueblo e élite gubernamental. Es necesario que ese pueblo tenga más conciencia. ¿Y cómo es lo necesario? ¿Cómo se puede utilizar? Yo creo que una cosa que tiene que hacer Bolivia es un plan cultural y de educación importante, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que me ha impresionado mucho en La Paz es el tema de una falta de bibliotecas públicas. Bibliotecas públicas, por ejemplo, Cuba fue un proceso que llevó, ¿no?, utilizar bibliotecas públicas en los pueblos más perdidos, y es necesario, ¿no?, para que las nuevas generaciones tengan una formación, porque siempre si un pueblo es inculto es un pueblo que lleva al fracaso y es un pueblo que es fácil de dominar. Entonces un pueblo tiene que llevar esa conciencia, ¿no? Es necesaria la cultura y la educación en Bolivia. Se está iniciando, ¿no? Veremos un poquito en los próximos años cómo se va a potenciar y sobre todo con la nueva ley Avelino Signani. Bueno, gracias por tu punto de vista con respecto a un panorama más general del país. Hablando de lo coyuntural, de lo específico, hoy en día hay una noticia que ha conmocionado a Bolivia en su conjunto, que ha sido un mega deslizamiento que ha dejado sin vivienda a más de 6.000 personas. ¿Cómo se está viendo, según tu perspectiva, este tema? ¿Cómo se está manejando? Sí, yo, dentro de también, ¿no?, del Estado español, que ha utilizado mucho el tema de cooperación, de ayuda humanitaria y tal, creo que hay un problema en eso, ¿no? A corto plazo es importante, ¿no?, porque hay gente que tiene necesidades y se deben cubrir esas necesidades, ¿no? Inmediatas. Inmediatamente, ¿no? Pero lo importante también es, sobre todo, intentar que ese problema no deba suceder. Sé que esto no viene de lo que es el proceso de cambio, porque esas viviendas están desde mucho antes, ¿no?, de gente inmigrante que se construía un poquito a su manera. Dices no relacionar con alguna gestión y no politizar el tema, ¿sí? Sí, pero sobre todo es más en el tema de que utilizar eso como ejemplo de que puede volver a suceder. ¿No? Una dura lección, exacto, no es una lección de decir, bueno, ahora hay 6.000 familias, hay este problema, hay que ayudarlas, hay que estar ahí, pero no solamente dar comida a solucionar el tema, ¿no?, porque es un tema estructural. La Paz, he hablado con gente y me ha comentado que la Paz, también por un poco la migración masiva que se da, ¿no?, que es difícil de controlar en su momento, pero La Paz tiene muchos problemas en el tema de la construcción. Entonces es necesario que ahí se lleve un plan urbanístico, ¿no?, para solucionar todo eso, ¿no?, analizar casa por casa, porque eso a lo mejor puede volver a suceder. Y aquí es una zona donde puede haber movimiento sísmico, como lo que le pasó al pueblo chileno, ¿no? Entonces hay que prevenir, mejor es prevenir que solucionar el problema, ¿no? Eso es lo necesario, ¿no? Pero bueno, que sobre todo la campaña está ahí, se tiene que solucionar, y que el pueblo boliviano y sobre todo también, ¿no?, por las estructuras públicas hagan ayuda a esa población que está sufriendo, ¿no? Y le puede pasar no solamente a esas 6.000 personas, sino hoy en día a cualquier boliviano y boliviana, ¿no? Todo es un pueblo, es una comunidad y debemos ayudarnos. Destacamos absolutamente la solidaridad de los bolivianos y las bolivianas, pero siempre hacemos énfasis en esto que mencionas, Aníbal, que es muy importante. Es una dura lección, lamentablemente tenemos que aprender con tragedias de esta naturaleza, pero a raíz de aquello ya la gente se está informando. Se está informando, por ejemplo, de las 39 zonas de riesgo que hay en La Paz. Para una ciudad es mucho, 39 zonas, ¿no es cierto? Entonces ya hay una unidad y entendemos que nuestras autoridades, las instituciones y la gente, el ciudadano de a pie, tomará más conciencia con esta dura lección, ¿no? Sí, sí, no, es importante, ¿no?, de que sea una cosa de que no se olvide dentro de 2 meses, ¿no?, que está ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, de una ciudad que provengo, en una ciudad de Barcelona, del Estado español, sucedió eso también en los años 60 por toda la migración del sur a Barcelona, zona industrial, y mucha gente puso su casa cerca de un río. Rápidamente murieron mucha gente en grandes inundaciones. Ahí lo que se hizo fue hacer bloques de pisos
con ayudas estatales, bloques de pisos apartados, sobre todo de las zonas que podrían prevenir, ¿no?, pues problemas así. Entonces eso es lo necesario, ¿no?, que entre todos los bolivianos, porque es una cosa que es histórica, ¿no? No es un problema que esté ahora, es una cosa histórica desde hace mucho tiempo, ¿no?, porque esas construcciones llevan su tiempo ahí. Lo importante sobre todo es eso, ¿no?, intentar solucionar, ¿no?, y que todo el mundo tenga conciencia, y sobre todo lo que has comentado, ¿no, Carla?, la capacitación, ¿no?, de la gente, ¿no?, de llevar a que es una cosa que no se tiene que olvidar el mes que viene, sino seguir con ello, con ese trabajo adelante. Sería bueno tomar ejemplo de alguna ciudad similar en el mundo, es decir, tener ese acercamiento también para compartir experiencias. Claro. Sí, sí, no, es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no soy un especialista en el tema urbanístico porque, bueno, mi campo es comunicación y sociología, pero bueno, también sociología toca el tema de urbanismo, ¿no? Y es importante esas experiencias, ¿no? Sobre todo saber que el problema que hay ahí muchas veces no es el tiempo, sino el problema es muchas veces que afecta mucho más a las clases bajas. ¿Por qué afecta mucho más a las clases bajas? Porque sus construcciones no tienen capital y sus construcciones son de gente pobre que tiene que construir a su manera, ¿no? Claro, eso sobre todo, también pasa por lo económico. Exacto, ¿no? Lo económico. En América Latina sobre todo, ¿no? Por esas migraciones masivas, en gobiernos neoliberales, de no atender a esa población, esa gente inmigrada rápidamente hacia la autoconstrucción. Eso se ha dado, ¿no? Entonces ahora pues es un proceso que poco a poco el gobierno, es un problema que lo tiene ahí el Estado, ¿no?, ahora mismo el gobierno del MAS, pero que viene anteriormente y no es fácil de solucionar. Simplemente hay que trabajarlo día a día, poco a poco, y que todo el mundo coja conciencia, la población y el gobierno también. ¿Qué temas se vienen trabajando en la época, o se trabajaron en el último número, o se están trabajando para el próximo? La época, por ejemplo, justamente el próximo número pues vamos a trabajar sobre eso, ¿no?, sobre el tema del desastre. Se han hecho fotos, ¿no?, y se van a hacer ciertos artículos pues para informar a la población, ¿no?, para sensibilizar sobre esa problemática que hay y la gente que está viendo los problemas. Sobre otros números, por ejemplo, el número pasado, bueno, que está ahora mismo en venta, pues ha trabajado mucho el tema de Libia, ¿no? La época principalmente va a trabajar mucho el tema de Bolivia, pero a veces el tema internacional es importante, porque lo que está pasando en Libia, bueno, principalmente en diferentes países árabes, es algo que hoy en día con la globalización, pase donde pase en el mundo, puede tener una ola, ¿no? Puede tener una ola y puede afectar, ¿no? O sea que hay que estar atento a esas experiencias. Y bueno, se hizo una reunión hace 2 meses, hicimos una reunión para hacer ciertos cambios en la época, ¿no? Un cambio es de que yo creo que hay un problema que a veces la capa intelectual se separa muchas veces de la población civil, ¿no? ¿Con qué? Con ese problema, el indicador del lenguaje. No puedes ir con un lenguaje abstracto porque mucha gente no tiene una formación, no puede acabar entendiendo el mensaje. Entonces intentamos llegar a una población muy diversa, ¿no? Capa intelectual, pero también gente de movimientos sociales, que no pueden entender conceptos técnicos de la sociología o de la economía. Y se abrieron diferentes espacios, ¿no? Un espacio, por ejemplo, es el de tendencias emancipatorias, que hace referencia a un debate dentro del socialismo, ¿no? Porque desde que cayó la Unión Soviética, el socialismo está en construcción. Y Venezuela tiene su proceso, Bolivia tiene su proceso, Ecuador su proceso, pero hay que seguir con ese debate, ¿no?, de dónde tienen que ir los procesos, ¿no? ¿Qué conocemos por socialismo? ¿Qué queremos llevar en el socialismo del siglo XXI? Eso es un debate que se genera ahí, ¿no? Luego hay hay un debate sobre injerencia, el imperialismo norteamericano, que os ha afectado mucho a Bolivia y a toda América Latina, pues también hay que hacer referencia y dar a conocer a la gente. Hay tema de género, tema cultural, de economía, de movimientos sociales, o sea que es un poco una capa amplia. Aníbal, quiero agradecerte el haber estado con nosotros hoy en este espacio, haciendo un poquito referencia a los temas coyunturales que hace noticia en Bolivia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Carla. Hasta otra oportunidad. Ha estado con nosotros Aníbal Garzón, es periodista español de la época, lleva 1 año en Bolivia, se quedará sin duda algunos años más y lo estaremos invitando en otra oportunidad. Vámonos a la pausa, enseguida está con nosotros el ministro de Trabajo, Félix Rojas. Hablaremos del incremento salarial, hablaremos del incremento del salario mínimo, qué pasa con la Central Obrera Boliviana. Este tema en instantes. En el pasado, millones de madres bolivianas pedían apoyo y no eran escuchadas. Hoy todo cambió, porque gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno